Señor, gracias porque has sido bueno, por tu misericordia y porque nos has hecho bien. Estamos ya listos, Señor, para recibir tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro cuerpo inclusive, que a veces está cansado, pero todo nuestro corazón, Señor, para que lleguen a nuestra vida. No salgamos igual de aquí como llegamos. Seamos alimentados, edificados, fortalecidos, incluso exhortados, pero todo sea para tu gloria, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues claramente dice el tema, ¿no? Justicia. Hambre y sed de justicia. En esta bienaventuranza Jesús describe, recuerden cómo se viene permeando los de bienaventuranzas. Mateo está concentrado en más que Lucas. Lucas habla más de la justicia social, pero Mateo está centrado en el carácter de los que somos parte del reino de Dios. De hecho, empieza la bienaventuranza con eso. Y como dijimos, esa primera bienaventuranza permea a las demás. Si no tienes esa, no puedes tener las demás. Pero teniendo esa, vas avanzando. Pero tienen un sentido y un propósito la manera en que Jesús las menciona. Entonces, hoy habla de justicia. Los que tienen este carácter del reino, que somos parte de él, que ya hemos pasado por una bancarrota espiritual, porque así dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ya pasamos por allí. Ya nos dimos cuenta que no podemos más, que estamos quebrados espiritualmente, que necesitamos al Señor, reconocemos nuestro pecado y lloramos por Él. Y vimos cómo a veces nuestro pecado nos es oculto. Y como dice la Escritura, líbrame de mis pecados ocultos, los que no me doy cuenta que estoy haciendo. Y el Señor nos los muestra, nos lleva a arrepentimiento, nos redarguye de pecado, dice la Escritura. Y lloramos por Él porque nos damos cuenta que en alguna manera hemos lastimado a alguien, inclusive a nosotros mismos. Y el pecado nos da una sensación de quebranto. Lloramos por él y somos consolados. Y este acto interno del quebrantamiento de espíritu, de esa bancarrota espiritual, llevar a un llanto por el pecado, nos lleva a una acción externa, como vimos la semana pasada. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirá la tierra por heredad. Sí. Hay un cambio interno cuando estas cosas están sucediendo. Y saben que bienaventurado no es algo que llegas a hacer por esto, sino es una declaración divina que te dice que ya eres. Bienaventurado eres. Porque hay esto en tu corazón. Y partiendo ya de estas bienaventuranzas, Jesús menciona otra y muy interesante. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sí, los que hemos llegado a esta condición espiritual, tenemos esta gran necesidad. Y Jesús usa dos aspectos vitales para la vida. El alimento, y no lo menciona como algo normal, ¿verdad? Los que tenemos alimento o que necesitamos alimento. Hambre. Habla de una necesidad vital, una necesidad fuerte. Hambre. ¿Alguna vez has tenido hambre? Porque alguna vez puedes tener antojo, pero hambre. Y una hambre grande. ¿Alguna vez has padecido hambre en tu vida? Bueno, pues así lo ve Jesús y dice, esta hambre. Y luego otro aspecto vital, el agua, para subsistir. Y lo marca como una necesidad grande cuando dice, sed, tengo sed, estoy sediento. Es una expresión de una gran necesidad para poder seguir viviendo. Esto es algo que todo cristiano tiene como parte del reino de Dios. Todos nosotros tenemos esta gran necesidad y venimos al Señor con esta gran hambre y sed de la justicia. Pero cuando hablamos de la justicia, normalmente pensamos en la justicia social, en la rectitud personal o en un anhelo de un mundo más justo y por supuesto todo esto está incluido. Es parte de lo que Jesús va a mencionar, pero no es lo importante. Sí lo va a abarcar, sí lo va a considerar, sí es parte de, pero no es la justicia de la que Dios Cristo está hablando y prometiendo.
Entonces, cuando nosotros esperamos esta rectitud, este mundo justo, pues nos encontramos que nada nos satisface y siempre nos quedamos cortos en la justicia. Si pensamos en la justicia social, nos damos cuenta que hay una escasez de ella. Los estándares de la sociedad quedan siempre a deber, más aún en el cumplimiento de la justicia misma. Parece ser que la justicia va más en relación a los que tienen poder para alcanzarla y queda casi inaccesible para el que menos tiene. Se dice que es pronta y expedita, pero solo accesible para unos cuantos. Hoy vivimos esa realidad en nuestro país que se está luchando por ese tipo de justicia que pueda ser realmente para todos y accesible para todos. Pero siempre vemos que es insuficiente. Siempre vemos que es defectuosa. Pero Jesús llama bienaventurados, bienaventurados. Es una bendición, una declaración divina cuando nosotros tenemos esa necesidad. Y cuando hablamos de la justicia personal como una rectitud en nuestra vida, nos encontramos con varios aspectos, hermanos, donde estamos muy, muy lejos de saciar nuestra propia hambre, esta necesidad que tenemos. La percepción de justicia del mundo dista mucho de la justicia que Jesús promete saciar. Y no solo del mundo, muchas veces también en nosotros. Jesús llama bienaventurados a los que, como Isaías, ven la insuficiencia de su propia justicia. Porque es muy interesante y ahorita lo vamos a ver. Normalmente, si tú le dices a una persona si es justa o injusta, te va a decir, trato de serlo, procuro serlo. Y cuando a alguien le dices que es injusto, se defiende y dice, no, no soy injusto, soy justo, es lo justo. Y más aún en una situación difícil, que hay dos partes que conciliar, y a la hora del veredicto, uno queda insatisfecho o no. Uno se va diciendo qué injustos fueron conmigo, y otra parte se va diciendo, se hizo justicia. Y ahí vemos la paradoja, ¿no? Parece ser que no alcanza nunca. Pero nosotros como cristianos, a diferencia de lo que el mundo entiende por justicia, nosotros entendemos la justicia de Dios. Pero para poder entender la justicia de Dios, hermanos, como Jesús la está prometiendo, y no desviarnos y perdernos en el mundo de ideas, filosofías huecas y vanas, tenemos que entender primero lo que es nuestra propia justicia, insuficiente. Porque el que ya ha llegado a este quebrantamiento de corazón, a este llorar por el pecado, se da cuenta que nuestra propia justicia es defectuosa, es vana. Y como Isaías lo dijo, en Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ese es el carácter de alguien del reino de Dios, que se ha reconocido en bancarrota y que llora por su pecado. Reconoce que su justicia, ante la justicia de Dios, ante la santidad de Dios y rectitud de Dios, es un trapo de inmundicia. Y así lo ve Isaías. Isaías está orando en el nombre de todo el pueblo, reconociendo su pecado y la inutilidad de su justicia delante de Dios. Y ahí tenemos que vernos nosotros, porque nosotros lloramos por eso. Tenemos hambre y sed de justicia. Isaías no dice algunos, dice, sino todos. No se excluye, se incluye siendo él este profeta de Dios como parte de este pueblo que hace justicias y que son trapos de inmundicia. La justicia humana está contaminada por el pecado. Incluso las mejores intenciones nacen de un corazón torcido. Es duro, ¿ah? Cuando vemos a las personas que dicen, y sobre todo cuando estamos en el funeral y escuchamos, era un hombre bueno, era un hombre justo. Pero si no estaba Cristo allí, Isaías lo dice muy claro, sus justicias son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque siempre vendrán de un corazón caído, siempre vendrán y atrás de ello
habrá un ego, un orgullo, una vanagloria, algo que quiera el reconocimiento. No son puros. Y dice, siempre vienen de ahí. Todas nuestras justicias, fíjense que no dice injusticias, Isaías. Mis injusticias son trapos de inmundicia. No, mi justicia, dice. Nuestras justicias, lo que tú crees que es recto, lo que tú crees que es correcto, lo que tú crees que es bueno, que viene de tu corazón pecaminoso, para el Señor, dice, son trapos de inmundicia. Es decir, lo mejor del hombre, sus buenas obras, su moralidad, sus logros espirituales, ante la santidad de Dios, es insuficiente. El mundo dice. Y trapo le llama. Y a veces esto es contraintuitivo al mundo, porque el mundo está acostumbrado a que si tú eres buena persona y que si tú ayudas a los demás, pues ya te ganaste el cielo. ¿No te dicen así a veces? No, ya te ganaste el cielo. No te ganas nada. Porque para Dios eso, que no está centrado en Cristo y para su gloria, es para tu gloria. Y eso lo rechaza, lo repele y lo ve inmundo. ¿Puedes verlo? Entonces, por eso los fariseos, queriendo cumplir la ley, no cumplían. ¿Por qué? Porque se llevaban mérito. Y eso es aborrecible a Dios. Como trapo de inmundicia, un trapo repulsivo. Isaías quiere mostrar que lo que el hombre considera valioso delante de Dios es indigno de presentarse como ofrenda. Y luego dice, caímos todos como la hoja, porque es algo pasajero, frágil, sin vida propia. Así la justicia humana, inestable, temporal, incapaz de sostenernos. Y esto es muy fácil, porque tú puedes actuar bien con una persona, digo, no sé si les ha pasado, que esa misma persona que te trató bien y que te dijo que te amaba, al otro día te odia, te mete el pie y te está haciendo no sé qué. Y dices, ¿y luego? ¿No me amaba? Y luego, toda esa justicia y justo y amoroso y que dijo que era, ¿dónde está? ¿Dónde se quedó? Inestable, frágil, como una hoja, dice Isaías, que se desprende del árbol. ¿Y cómo queda una hoja cuando se desprende del árbol? Sin vida. Y se la lleva el viento. Así son nuestras justicias. Y ahorita tengo algunas aplicaciones prácticas para todo esto. Hay muchas. Tú puedes estar, bueno, no somos tan frágiles que cambiamos de opinión constantemente. Decimos una cosa y luego decimos otra cosa. Y luego resulta que siempre sí, y luego resulta que siempre no. Y entonces, ¿dónde quedó la justicia? Dice aquí, inestable, insuficiente. Luego dice, nuestras maldades nos llevaron como el viento. No solo no tenemos justicia verdadera, sino que el pecado mismo nos arrastrará. El hombre no gobierna sus obras, sino que el pecado lo gobierna a él. Y tú te puedes dar cuenta, hermano, porque a veces tus decisiones que tomas, según tú, en tu criterio y tu justicia, siempre se tratan de ti, de lo que a nosotros nos conviene, de lo que a nosotros nos ayuda. Si algo nos afecta, ya no estamos de acuerdo. ¿O no? Si algo nos afecta, decimos, eso es injusto, me está afectando. Pero cuando tú afectas al otro, se te tiene que ir a decir, ¿no? Porque si no, yo no veo que digas, ay, quiero que te afecte, perdóname. No, se te tiene que decir. Entonces, mientras tú eres justo con algunos, también eres injusto con otros. Y puede ser con esa misma persona. Y luego eso trasládalo y haz una aplicación práctica a la casa, a la vida. Por eso dice Jesús, el que tiene hambre y sed de justicia, porque nosotros nos hemos hallado que por más que queramos ser rectos y justos, no lo somos. Y en alguna situación fallamos y lastimamos a las personas. Pensaba yo en estos padres que salen a trabajar todo el día para llevarles alimento a la casa, para pagar el colegio, incluso hasta las vacaciones, ¿no? Todo el día trabajando. En su justicia para ellos, ¿qué es? Bueno, ¿no? Recto, ¿no? Pero luego te encuentras que tu hijo te dice, ¿y por qué me abandonaste? Ay, ¿qué hice? Es que lo hice por ti. ¿Por mí o por ti?
¿No? O sea, empiezas a darte cuenta que no te alcanza. Que en algún punto fallas en algún momento. Y que lo que tú crees justo y recto fue injusto para otros. Y entonces tienes una hambre y una sed. Que no sea mi justicia, Señor, que sea tu justicia. Porque la mía es trapo de inmundicia. No es pura. Y ahí puedes ver muchas situaciones en el trabajo mismo. ¿Cuántas veces no nos encontramos con injusticias en el trabajo? Yo te invito a que hagas un ejercicio. Cuando te hagan una injusticia en el trabajo, levántate y di, esta es una injusticia que me están haciendo, pero yo quiero pedirles perdón por las injusticias que yo les he hecho. Y te vas a dar cuenta, como cita un hermano frecuentemente, que la única injusticia es Cristo muriendo en la cruz, siendo justo. Porque somos injustos. Pero nuestra concepción es diferente. Pensamos que no. El mundo no tiene esta necesidad de sed y justicia, porque el mundo mismo se concibe justo. Por eso dice Jesús, bienaventurado, o sea, este ya es del reino, cuando tiene esta necesidad, porque se da cuenta que la única justicia es la de Dios. Pero ¿cómo se percibe el mundo? El otro día estaba viendo un programa de televisión. Bueno, yo sé que van a decir, ¿qué hace el pastor viendo estas cosas? Bueno, estaba en una fonda y ahí están las teles, ¿no? Ya tienes que echarte ahí el programa. No es una justificación, es una verdad. Pero veía este programa que como un reality de famosos. Y después de haber estado con mi vida haciendo un chorro de cosas ahí, les preguntan, y eso es bien interesante la pregunta, porque ahí llamó mi atención. Llamó mi atención, puse atención a lo que estaba pasando, porque les hacen una pregunta muy interesante que yo creo que hoy nos va a servir como ejemplo. Les preguntan en una especie de retrospectiva de su vida, ¿no? Y les dicen, ¿te arrepientes tú de algo en tu vida? Y todos como un guión contestaron lo mismo, ¿eh? No. Eso captó mi atención. Nosotros vivimos arrepintiéndonos todo el tiempo, equivocándonos y pidiendo perdón. Dios 7 veces se cae el justo y el Señor lo levanta. Y dice que si reconocemos nuestro pecado, si perdimos perdón, Dios nos limpia, nos perdona. O sea, yo escuchar que alguien dice que no. Y le preguntan, ¿por qué no? Dice, porque todas las decisiones que yo tomé hacen el hombre que hoy soy. ¡Wow! Pues ¿quién eres? ¿Pueden verlo? Y luego le pasaron al otro y contestó lo mismo, como si hubieran pasado el guión. No, no me arrepiento, que todas las decisiones que tomé, buenas o malas, hacen el hombre que yo soy. ¿Y quiénes somos? ¿Y quién eres? Pero ¿cómo se concibe? Recto. Acaba de justificar toda la maldad que ha hecho y todos los errores que ha cometido, diciendo que eso lo hizo el hombre que él es. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¿No? Pero así se concibe el mundo. Justo, recto. Justifica sus errores y los defiende. Era necesario, pero es que esto, pero es que lo otro. Oye, ¿y por qué tú hiciste esta maldad? Bueno, la hice porque yo fui un niño abandonado, ¿no? Y empiezan ahí a justificarse. Sin embargo, nosotros, como cristianos, el Espíritu de Dios nos lleva a arrepentimiento. Y un cristiano no es cristiano porque una vez se arrepintió, sino porque se arrepiente todo el tiempo. El Espíritu que mora en nosotros siempre nos está diciendo que hicimos mal y que tenemos que conformarnos al carácter de Cristo. Y constantemente estamos pidiendo perdón. Pero el mundo percibe otra cosa. El hombre piensa que es justo si se compara con alguien peor, ¿o no? Como el fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no me hiciste como este. Israel pensaba que cumplir la ley no era, en lo exterior, bastaba. Como algunos dicen, es buena persona. La justicia como interés propio también. Venganza, revancha o conveniencia. No busca el bien del prójimo. Jesús dijo, habéis oído, ama a tu enemigo, ama al que te ama y odia al que te odia. Dice, pero yo te digo, ama.
Es otra justicia la que está hablando Dios. Es contraintuitivo al mundo que hoy tú dices, me das, te doy, ¿no? Es un win-win, decimos, ¿no? Es un ganar-ganar para los dos. ¿Qué? Y siempre en la justicia se trata de tu interés, como dice aquí. Quieres que se haga justicia, pero tú no quieres justicia, tú quieres revancha, tú quieres venganza. Es muy diferente la justicia que el Señor. Jesús, la palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Y qué nos manda a hacer a nosotros? Perdonar, amar. Dejar la ira de Dios, ¿no? El juicio a Dios. Ah, no. Nosotros queremos imponer. Y con el nombre de justicia, lo que estamos buscando es venganza, revancha. O como decimos, conveniencia. Te parece justo si te conviene, pero si no te conviene, te parece injusto. Pero nunca estás viendo al otro, siempre estás viendo a ti. ¿O no? ¿O de dónde partes? De lo que te conviene, ¿no? Pero Jesús nos enseña otra cosa. La justicia como apariencia, Jesús denunció a los fariseos y les dijo, sepulcros blanqueados. Y es por eso que no todos son bienaventurados. ¿Qué pasaba con los fariseos a los que les dice sepulcros blanqueados? Por fuera, muy bonitos, muy limpios, muy piadosos, muy misericordiosos. Dice que llegaban a la ofrenda y aventaban la cantidad de dinero para que todo el mundo los viera. Pero llegó la viuda y dijo lo que tenía. Dijo, esta dio más que ellos. Una apariencia de piedad, pero por dentro, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Qué realmente tienes allí? Nos podemos ver muy bonitos. ¿Y en mi corazón qué hay? Enojo, odio, rencor, ira, envidia, orgullo. Y Jesús les dice, sepulcros blanqueados. Por dentro hay pudredumbre. Y entonces a veces la justicia la marcamos en un sentido externo, pero por dentro decimos, qué bueno que le pasó, ¿o no? Que se le quite. Y siempre digo esta frase, a veces citamos mucho muy coloquialmente, ¿no? Cuando alguien te hace algo, lo ves a lo lejos y le dices con desprecio, que Dios te bendiga, ¿o no? O sea, una bendición que parece una maldición, ¿no? Sí, con desprecio, Dios te bendiga, o sea, casi te vaya mal, ¿no? Que te caiga un rayo del cielo, ahorita voy a orar a ver si como con Elías desciende fuego del cielo y te quema, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nosotros entendemos por justicia. Pero cuando te das cuenta, y Dios nos llama, Jesús nos llama bienaventurado, es porque te das cuenta que todo eso no es la justicia de Dios y tienes un anhelo por la justicia de Dios. Porque nos sentimos insuficientes en las propias. Y te lo digo como pastor. Alguna vez tuve una situación difícil entre dos hermanos y había que decidir qué hacer. Difícil, porque cada quien tenía su argumento, obviamente alguien mentía, no todos podían tener la razón. Entonces, pues agarramos la de Salomón, ¿no? Tráete la espada y corta al niño. Dijimos, miren, porque nos reconocemos insuficientes, hermanos. Yo se lo decía al hermano que me tocó estar conmigo en esa mediación. Le decía, somos insuficientes en nuestra justicia. Vamos a dejársela al Señor, pero eso es bien duro, ¿eh? No es cualquier cosa. Y les dije a los hermanos, miren, pues no podemos llegar a una conclusión porque todo el mundo dice lo que tiene que decir y parece ser que todo el mundo tiene la razón. Y si nosotros tomamos ahorita un acto disciplinario y agarramos hilo, seguramente nos vamos a equivocar. Podemos caer en injusticia porque no podemos entender quién está mintiendo o los dos están mintiendo. Y si se la dejamos al Señor, y si oramos y le decimos, Señor, haz tu justicia porque no podemos nosotros llegar a una conclusión. Y esperamos a que el Señor obre. ¿Están de acuerdo? No, hombre, pues se les puso blanco el rostro, ¿no? Y ahí dijimos, ¿quién la tiene más blanco? ¿No? O sea, ahí está la espada de Salomón, ¿no? El que le ponga más blanco el rostro. No pudimos definirlo, entonces lo dejamos al Señor, reconociéndonos insuficientes. Y se vale, ¿no? No somos suficientes. Necesitamos que el Señor obre y Él pagará. Y entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos un hambre y sed de justicia de Dios. La propia no es suficiente. De hecho es corrupta nuestra propia justicia.
Pero la promesa dice, serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y así nos vemos. Ve tu vida en tu casa y te vas a dar cuenta que fuiste injusto en cierta manera. Viste por tu bien, viste por tu conveniencia, viste por tus necesidades y la disfrazaste como quisiste. Y le argumentaste lo que tú quisiste argumentar para salirte con la tuya y crear como un poquito de descanso de conciencia, ¿no? Pero siendo real, como dice Jesús, bienaventurado el que realmente entiende que necesita la justicia divina y no la propia, te quedas desnudo ante el Señor y te das cuenta todo lo que has hecho. Y hay una hambre y una sed. Pero nos damos cuenta que la justicia ni social ni personal alcanza. No nos satisface. Seguimos hambrientos y sedientos. La misma propia, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? La justicia de Dios. Y la promesa es que seremos saciados. Y es muy fácil y muy sencillo. Jesús es la justicia de Dios manifestada en carne. Jesús mismo se está describiendo en las bienaventuranzas, porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y serán saciados. Lo dice y Jesús mismo es la justicia. Pablo dice así, 1 Corintios 1, 30-31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en Jesucristo. Cuando alguien te dice, ay, gracias, qué bueno es usted, Norman. Yo no soy bueno, no lo soy. Es la gracia que hay. Es la gracia de Dios en mi vida, que se me ha sido dado gratuita, y yo también te la doy gratuitamente, porque bueno es solo Dios. También dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, amén. En Cristo, cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve. ¿Qué dice el texto? Que somos justicia de Dios en Cristo. La justicia se adjudica a nuestra vida y cuando y eso es una gran bendición. Jesús mismo dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Cuando alguien tiene hambre y sed de justicia, en el fondo lo que está anhelando es a Cristo mismo. Es estar llenos de Él. Porque solo en Él se cumple el estar o saciarnos de hambre y de sed. Y Él lo dice después. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree nunca tendrá sed. Jamás. Y es precisamente en la justicia de Cristo que nosotros encontramos el reposo, el descanso, la llenura. Dice, mi copa está rebosando, pero no es en mi justicia, es en la de Cristo. Es en Él. Donde yo encuentro el consuelo, no en la sociedad, no en el mundo, no en lo personal, no en nadie, en Cristo mismo. Él es nuestra justicia. En Cristo ya hemos sido justificados. Dice Romanos 5:1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que está diciendo. Justificados pues por la fe. ¿Qué quiere decir? Que se me ha declarado justo. No que soy, hermanos, no confundamos, porque a veces decimos, ay, sí, muy justo, ¿por qué sigues pecando y tropezando? Porque no lo somos, somos declarados. ¿En base a qué? Si no eres justo, en base a Cristo, a sus méritos, en que Él pagó, en que Él cumplió la ley y me adjudicaron eso a mí. No lo merezco, por eso somos debidos agradecidos y de rodillas delante del Señor, porque no lo merecemos. Pero en el Señor dice, justificados pues por la fe, y vean qué hermoso. Aquí está la satisfacción del hambre y sed. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. Es lo que el mundo no sabe. El mundo no entiende. El mundo cree que está bien con Dios. Y le preguntas si sales a la calle y les preguntas si son hijos de Dios, dicen que sí.
y que si aman a Cristo te dicen que sí, pero ¿dónde están? Rechazándolo. Y la ira de Dios viene sobre ellos. No lo saben, no lo creen y hay que predicárselos. Pero nosotros que lo sabemos, ¿qué encontramos? Paz. Yo cuando me veo en mis injusticias y sé que no voy a ser juzgado por mis injusticias, sino por la justicia de Cristo, me da paz, me da tranquilidad y le doy gloria al Señor. Y no andar por ahí sintiéndome el justo, no. El injusto justificado, eso sí, justificado por Cristo, en Cristo. Y me da paz porque sé que cuando venga el Señor en toda su gloria, con todos sus ángeles, va a pasar por mí y voy a ser justificado en Él. Me declararon justo en sus méritos, no en los míos. Y tengo paz para con Dios. Y yo duermo y descanso, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, vas a vivir confiado. ¿En base a qué? En base a los méritos de Cristo, no por mí. Y descanso. Y algunos podrán decir, y pregúntale a mi esposa, ¿y usted por qué está así como si no tuviera deudas? Porque estoy descansando en el Señor. Duermo, pensando en que el Señor proveerá, el Señor pagará. Ha pagado, no tengo. Si el Señor viniera hoy, y digo, ¿qué estoy haciendo? Sé que en su justicia el Señor me llevará, no en la mía. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Fíjense qué hermoso, hermanos. Nos gloriamos en las tribulaciones. Sí, en las tribulaciones, las persecuciones, en el dolor, en las aflicciones. Nos gloriamos. Porque para nosotros lo más importante ya está hecho, la salvación. La paz para con Dios. Van a venir dificultades, sí. En medio de ellas, Señor, a ti sea la gloria. Tú quitas, tú das, pero que tu nombre sea bendito. ¿Cómo pueden decir eso? Porque tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Lo más importante ha sido hecho, pagado por mis pecados. Tengo el reino de Dios y vivo en él. Y dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Y aquí está qué hermoso, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice el Señor, tienes hambre y sed de justicia, eres bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque en sí mismo ahí está la paz y la justicia, Cristo mismo, el sello del Espíritu habitando en nosotros. Y entonces Jesús nos puede decir, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Doy una paz que sobrepasa entendimiento y esa paz está en nosotros, es el mismo, es su justicia en nosotros. Esta reconciliación me llena de paz, gozo, esperanza y como dice el texto, aún en la tribulación encuentro fortaleza por el amor de Dios derramado en mi corazón en el Espíritu Santo. Ahora, en la justicia de Cristo, no en la mía, soy declarado conocer. Su justicia se me ha adjudicado y eso crea una comunión con Dios. Eso me da entrada al lugar santísimo y allí encuentro saciedad de justicia. Ahora, una vez entiendo todo eso de la justicia y la justificación de Dios, Cristo paga por mis pecados, el justo muriendo por los injustos. Eso se me adjudica a mí. Ahora me declaran justo aunque no lo sea. Eso hace una relación íntima con Dios. La ira, la venganza por el pecado ya fue pagada por Cristo. Ahora no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. No hay un consuelo. Yo sé que no voy a recibir condenación, castigo, sino galardón. Todo eso me da paz. Todo eso me da paz. Pero todo eso, haber sido declarado justo, tiene un fruto. Tiene un resultado en mi vida. Dice la palabra en Romanos 6, 23, 22. Mas ahora que habíais sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, amén. ¿No? Gracias, Señor. Pero fíjense bien, ahora que ya pagaron por mi pecado, me declararon justo, dice Pablo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso. ¿Por qué?
Porque hay un fruto, hermanos. ¿Te declararon justo y no lo eres? Sí. ¿Qué tienes que hacer? A Dios sea la gloria, a mi Señor sea la gloria, porque Él pagó por mí y a mí me dan esa adjudicación de algo que yo no hice. ¿Y eso qué produce en ti? Santificación. Un cambio interno. Mira, hermano, te lo voy a poner en términos muy prácticos. Si yo ahorita, tú te metes en un problema muy grave, muy fuerte, y a lo mejor no te caigo muy bien, ¿no? O no, a lo mejor dices, sí, pastor, pero es medio raro el pastor, ¿no? No me cae bien. Te metes en un problema muy fuerte, y entre esa situación, en una situación imaginaria, llego yo y te digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué haces aquí? Me metí en este problema. Y te digo, no te preocupes, yo ahorita lo soluciono. ¿De verdad? Sí. Voy y soluciono el asunto ahí, sea el que sea que hayas tenido, y regreso, ya quedó, hermano. Ya te puedes ir. Ya quedó, sí. ¿Cómo será tu actitud a partir de ese momento hacia mí? De agradecimiento, ¿no? ¿Y qué dirías? Ah, no, pues, ¿tu actitud cambiaría o no cambiaría? Por lo menos conmigo. Cambiaría. Hay un cambio, hay un fruto de esa acción. Bueno, pues en Cristo Jesús, una vez que nos declararon justos y no lo somos, la ira de Dios vino sobre Cristo en lugar mía, ya no hay ninguna condenación para que yo sea condenado, sino voy a recibir galardón, porque estoy en Cristo Jesús. Eso da como fruto ser como Él es, la santificación, que es el proceso de ir siendo cada vez como Cristo es un fruto, es un porqué, es un resultado, es una consecuencia, que no puedes decir que no pasa. Cuando tú entiendes la justificación en Cristo Jesús por fe, se te adjudica esa justicia y entonces hay un cambio interno. Y dice Pablo que es la santificación y como fin, la vida eterna. ¿Sí? Nos vemos en el cielo, hermanos. Pero el proceso mientras estamos aquí es que nos vamos, el Señor en su Espíritu nos va a ir conformando a la imagen de Cristo. Y entonces empiezas tú a ser una nueva criatura, una nueva persona. Tienes un nuevo nacimiento y se es evidente porque empiezas a quitarte, o el Espíritu Santo te quita lo que no es conforme a la voluntad e imagen de Cristo. Se llama santificación, el proceso de cambio que Dios hace en nosotros. Entonces, en una relación matrimonial, en una relación familiar, en una relación laboral, se tiene que ver. Porque si no seríamos malagradecidos, ¿no? Pero nosotros entendemos lo que hicieron por nosotros. Y eso trae una transformación en nuestra vida. Y el pecado que nos asedia, que es remanente, ya no lo queremos. Y entonces tú te puedes dar cuenta en tu relación, empecemos a hacer aplicaciones. Familiar, esposo, esposa. ¿Qué ha sido injusto? Que tu justicia no basta, que tu justicia es impura, que tu justicia es pudredumbre. Entonces dice, Señor, que no sea mi justicia, que sea tu justicia. Y eso se empieza a ver en un cambio en ti. Porque entonces ahora empiezas a ver por el bien del otro. Ya no se trata de ti nada más, se trata del otro. Y es la justicia de Cristo en ti, la gracia que hay en ti. Hay un cambio en el matrimonio. Ver al otro de otra manera. Si yo soy injusto y me tratan como justo, ¿por qué yo la trato como injusta? Porque la misma justificación que me ha sido dada gratuitamente, le ha sido dada a ella. La tengo que tratar como Dios me trata a mí, como justa, aunque no lo sea. ¿Pueden verlo? Lo maravilloso que es. ¿Cómo cambia? ¿Cómo es esta hambre y sed de justicia? ¿Tú no quieres que tu matrimonio sea diferente? ¿Tú no quieres que tu matrimonio cambie? Y que se dejen esas prácticas que ya no puedes más, que se vuelve algo terrible, heredar esa tierra, porque decimos, heredar la tierra, pues parte de esa tierra que heredas en el Señor, cuando lloras por tu pecado, es tu propia casa. Cuando llegas a tu casa y sientes paz y dices, ay, es tu refugio, es tu tierra heredada aquí en la tierra, aquí, ahorita. Por esa, llorar tu pecado, heredar esa tierra, por ser manso. Y llegas y hay paz. Es como un anticipo, ¿no? Del reino de los cielos. Que puedas llegar a casa y tener paz. Pero tienes que tener estas bienaventuranzas, ser declarado divinamente por el Señor, bienaventurado, porque no, tienes hambre y sed de justicia, no la tuya, que ha hecho de tu vida y tu matrimonio, de tu familia, un pedazo de nada.
la ha despedazado, pero es la justicia del Señor. Y entonces sí, como dice aquí, tenemos paz para con Dios, es lo primero. Y de ahí permea hacia abajo. Tu vida personal, tu familia, tu esposa, tus hijos. Y empiezas a entender que ya la justicia de Cristo está ahí, no la tuya. Dice Pablo, invitadme a mí porque yo invito a Cristo. Y yo les digo, a mí no me imiten a Pablo y imiten a Cristo, porque yo también estoy queriendo invitarlos a ellos. Y hacer que no sea mi justicia, como dice Pablo, no es mi justicia, sino en la de Cristo. Y entonces tu familia entiende que es otra persona. Y ya no estás en tus propios berrinches, orgullos, egos, sino ahora mora la justicia de Cristo en tu corazón y por lo tanto en tu casa, en tu hogar, con tus hijos. Y no es fácil. No es fácil ante los hijos. Y dice Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ahora que tenemos este hermoso regalo, podemos decir como Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Fíjense qué interesante. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos. Y este es el punto medular. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio donde se revela la justicia de Dios? Es precisamente lo que hemos predicado esta mañana. Cristo muriendo por mis pecados y resucitando el tercer día para mi justificación, para que me declararan justo. Ese es el Evangelio. Y eso no me avergüenzo de él, dice Pablo, porque eso salva almas. Ahí está la justicia de Dios, Cristo muriendo por nosotros. Qué glorioso. Qué paz interna en el corazón. En el Evangelio vemos que la justicia de Dios no es un estándar, como muchos lo ven, es que la justicia de Dios es un estándar imposible de alcanzar. No, sino un regalo en Cristo. Eso es la justicia de Dios. Y que se toma, ¿por qué? Por fe y para fe. Y como dice, más el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, hermano. No es nuestra justicia, sino la de Cristo. Y mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijas y mi relación con mis hermanos es en fe y para fe. No es mi justicia. Soy injusto. Si tú vienes y me dices algo, pastor, vamos a hacer esto, seguro me voy a equivocar, pero que sea el Señor el que haga su justicia. Y ahí todos descansamos. Porque siempre oramos, ¿no? Siempre una agitación, digo, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor el que obre en nuestros corazones y la justicia la que aquí gobierne, ¿no? No se alcanza por obras la justicia de Dios, sino por fe y para fe. El hambre y sed de justicia encuentra su respuesta aquí. Dios mismo nos la revela y nos las imparte en el Evangelio. ¿Pueden ver? No la busques en otro lado. No la busques en la sociedad. No la busques en los tribunales. No la busques en tu compadre, en tu comadre, que le hablas, no, oye, fíjate que me pasó esto, a ver, y te empiezan a decir, según ellos, su justicia. Búscala en el Señor, en el Evangelio. Ahí se revela, dice Pablo, la justicia de Dios. Ahí está. Que sea la palabra de Dios que gobierne en tu casa. ¿Por qué? Porque si no es la palabra de Dios, son tus ideas, vas a hacer daño. Vas a lastimar. Y cuando sea que presentes a tu familia la justicia de Dios, eso es algo muy hermoso, porque a veces te dicen, es que, ¿tú qué me dices? ¿No te ha pasado? ¿Pero tú qué me dices? No, te recriminan. Sí, no, te las tienen bien guardaditas y tus hijos más. Y saben por dónde. Ay, sí, pero ¿tú qué me dices? No, yo no te lo estoy diciendo. La palabra de Dios. ¿Puedes verlo? No es conmigo el pleito, es con el Señor. Es Él a quien hay que darle cuentas. Es su justicia, no la mía. Y el Señor dice esto. Y así se revela. Y aquí está en el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar y descansar en ello. Ahí está donde nosotros como cristianos encontramos que la saciedad a nuestra hambre y nuestra sed de justicia es Cristo mismo, gobernando, reinando
en nuestras vidas. Oramos. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has hecho bien. Gracias porque nos tienes aquí, Señor, reunidos en tu nombre para darte la gloria. Tenemos esta saciedad de justicia y hambre, Señor, en ti. Y sí, miramos al evento escatológico donde tú serás revelado en toda tu gloria con tu reino y todo será quitado y nos gobernará la paz, la justicia en ti. No necesitaremos ni sol porque tú nos alumbrarás. Pero ya hoy mismo tu reino avanza en nuestro corazón, en la iglesia. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús.